calle 22 con carrera quinta del centro de Santa Marta, en el cuarto capítulo de la primera temporada del Arte en la Mirada TV, Los oficios de la Samaria. Hoy hablaremos sobre el cortometraje Sol Menor. Aquí tenemos al director de fotografía, César Gómez. Hola, buenas. Bueno, como ya lo he dicho, mi nombre es César Augusto Gómez. Fui director de fotografía del cortometraje Sol Menor y pues bueno, básicamente lo que nosotros hicimos durante este cortometraje o lo que quisimos representar con este cortometraje fue la noche, ya que pues su historia se basa en un trío de serenateros que, digamos, por aquellas cosas de la vida, están en una situación económica bastante apretada y pues como dice el dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo, se valen de ciertas triquiñuelas y de ciertos trucos para pues obviamente poder volver como a la noche, volver a prestar sus servicios y pues ganar un poco de dinero. Desde ese punto de vista nosotros lo que quisimos representar con nuestro cortometraje fue precisamente eso, la noche. Entonces desde mi campo que fue la fotografía, nosotros lo que hicimos fue recrear la noche. Pues desde nuestro punto de vista pensamos que la noche en la actualidad es algo artificial, es algo creado por el hombre, es algo que pues, ¿podemos repetir? No, yo digo que sigue. Listo, bueno, ahí la muestra. Bueno, uno de los factores más importantes que tuvimos en... ¿Tú me dices? Listo, ahora. Listo, perfecto. O sea, retomamos, 3, 2, 1, dale. Uno de los factores más importantes a la hora de pensar en la propuesta fotográfica del corto, o en la propuesta de fotografía, fue entender que la noche es algo artificial. La noche es algo creado a partir de la necesidad del hombre, por decirlo así, de iluminar pues las noches, y en ese sentido lo que hicimos fue utilizar mucho el color, utilizar precisamente ese ambiente, no digamos antinatural, pero sí digamos un poco, bueno, vamos a cortar ahí, un poco artificial, ¿sí? Quisimos representar ese ambiente un poco artificial que tiene la noche y por eso digamos que nuestro cortometraje se caracteriza precisamente por tener muchos colores, por tener unas fuentes de iluminación un tanto alternas y porque quisimos de alguna forma hacer una propuesta diferente a lo que se venía haciendo, ya que, bueno, digamos que empezamos a implementar, no digamos una nueva tecnología, pero sí algo diferente a la hora de empezar a resolver algunos problemas técnicos que teníamos con respecto a la realización del corto. Por ejemplo, pues como era de noche, uno de los principales cuestiones a pensar allí es precisamente el tema de la iluminación. Entonces es un tema que siempre es bastante complicado, un tema que siempre hay que pensarlo un poco, pero que gracias a los, digamos, los equipos que teníamos disponibles pudimos resolverlo de una forma relativamente sencilla, ya que este corto lo que quisimos fue iluminarlo a punta de las populares luces de velas o luces de luz tucteno, ¿sí? Donde lo que hicimos fue colorear todo el set y así pues hacer una propuesta diferente. Realmente fue muy poca la luz que utilizamos en comparación a otros productos, en comparación a otros cortometrajes, pero como les digo, o sea, lo que se pretendía desde un principio era hacer algo lo más sencillo posible, pero que nos permitiera, uno, mucha movilidad, dos, nos permitiera, como quien dice, bajo consumo por aquel tema de no tener que estar cableando tanto, de no perder tanto tiempo en esto y hacer una propuesta sencilla pero que fuese muy directa, que llegara mucho a la gente. Bueno, César, yo creo que Sol Menor como cortometraje logró que al verlo logramos y entendiéramos la estética enseguida del corto. Yo quisiera saber qué referentes a nivel de fotografía tuviste en cuenta para realizar esto. Bueno, realmente los referentes para mí, o sea, los referentes más importantes que tuvimos en cuenta fue precisamente salir a observar la noche, salir a observar quiénes son los protagonistas de la noche, quiénes son las personas o las situaciones que circundan la noche. Entonces, en ese sentido, con el director tuvimos un trabajo de observación de varios días, donde precisamente salimos a caminar un poco pues, el sector del centro histórico, salimos a ver, digamos, la noche en su estado natural, y en ese sentido fuimos como descartando y fuimos viendo quiénes eran nuestros personajes, quiénes eran nuestros protagonistas y cuáles eran como esa estética propia o esa identidad que ellos tenían frente a la noche. Entonces, en ese sentido, lo que hicimos fue abordar un poco ese tema de una forma, como ya les había dicho, un poco diferente. Y lo que hicimos fue un planteamiento donde lo que, más allá de pensar en la luz, lo que queríamos hacer era un planteamiento donde tuviésemos colores, donde tuviésemos vida, donde tuviésemos representada precisamente ese carácter artificial de la noche, y donde también pudiéramos representar, por ejemplo, al trío de serenateros, donde pudiéramos representar a nuestra actriz Karen, donde también pudiéramos representar a cada uno de los personajes, y por eso
Hay momentos del corto donde los colores son diferentes para cada personaje. Digamos, cada personaje está bañado por su propia luz. Entonces, en ese sentido, quisimos dar algo muy, o sea, que hicimos dar a entender un mensaje muy sencillo, pero que al mismo tiempo fuese muy contundente. ¿Sí? Sí, yo creo que como director de fotografía siempre deben haber como desafíos que debes afrontar y superar en cada rodaje. En este rodaje de Sol Menor, ¿cuál crees que fue el desafío más grande que tuviste como director de fotografía en el cortometraje? Bueno, desde el momento en el que el director nos planteó la idea, yo creo que fue un reto bien interesante porque primero que todo se nos planteó la idea de que fuese de noche. Entonces, obviamente ya uno empieza a analizar la situación desde otro punto de vista y empieza a pensar pues precisamente en cómo voy a iluminar la noche. Entonces, en ese sentido, a mí siempre me gusta trabajar mucho de la mano con el director porque siempre me ha gustado preguntarle acerca de los referentes. O sea, ¿cuál es la característica de nuestro cortometraje? ¿Qué lo hace diferente a los demás? ¿Sí me hago entender? Entonces, en ese sentido nos reunimos y empezamos a hablar un poco del proyecto, pero obviamente uno de los desafíos más interesantes fue precisamente trabajar de noche. Otro desafío fue, por ejemplo, cuando nosotros quisimos plantear ciertas acciones. En el caso, por ejemplo, nosotros quisimos trabajar ciertas acciones dentro del carro. Entonces, hacer como el despliegue técnico para poder iluminar el carro y todo eso. Entonces, también fue una cuestión bastante interesante. Sobre todo, o sea, lo que como director de fotografía hizo más interesante el trabajo y al mismo tiempo me retó. Ya llegó un punto en el que la cosa se hizo un poco como más personal, porque queríamos mostrar algo, una historia muy de adentro, muy de cada personaje. Porque, pues, obviamente cada personaje engloba como un mundo y es la confluencia de todas esas historias precisamente en este punto. Bueno, como cineasta en general, pero más en específico como director de foto y más como se ve en el corto Sol Menor, ¿qué tanto crees tú que el poder de las imágenes pueden llegar a contar una historia? Ya que en el cortometraje Sol Menor, digamos que lo